Un cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa dedicada mundialmente a entrenar a nivel avanzado abogados en el uso diligente de Legal Tech. Y hoy explicaré el arbitraje válido usando Legal Tech, tecnología jurídica, Legal Tech, productos de Legal Tech. Y es que el arbitraje se considera como una forma alternativa de solución de controversias, conflictos, de superación de disputas, para dirimir controversias. Y propiamente es una forma que es válida cuando se basa precisamente en lo que coincide con el deber ser jurídico. Entonces hay que aclarar muchos elementos. Por un lado, no es cierto que el arbitraje sea una forma judicial, porque precisamente lo judicial solo es lo judicial, por ende, ordinario, la función pública judicial ordinaria, ¿cierto? Del sector público, por ende a nivel nacional, extranjero e internacional, a nivel universal. Entonces, el arbitraje realmente no es una forma judicial, una función judicial, pero como es una forma para dirimir controversias y se basa en la función judicial, debe existir precisamente un debido proceso. O sea, lo que debe existir frente al arbitraje para ser válido es un debido proceso. Es decir, la forma de atender, alguna forma de atender lo procedente jurídicamente, es decir, lo permitido jurídicamente según cómo existe, es decir, debe atenderse, desarrollarse y propiamente debe existir de una forma con armonía jurídica, de una forma armónica jurídicamente. Debe iniciar, desarrollarse y terminar coincidiendo con el todo de lo definido mediante el derecho según la forma en la cual aplique ello según el caso. Entonces, para el inicio del arbitraje válido debe existir precisamente una institución, un tribunal y en general una forma arbitral válida, ¿cierto? Entonces, no es cierto que exista libertad antijurídica, o sea, opuesta a la forma de los derechos y deberes y propiamente a la forma en la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente para desarrollar el arbitraje. No es cierto que exista una libertad antijurídica, entonces no es cierto que exista como tal el arbitraje en equidad y el arbitraje institucional, ¿cierto? Todos los arbitrajes se deben basar en lo jurídico, entonces lo que se conoce como arbitraje técnico, es decir, basado en elementos de criterios técnicos, no jurídicos, en definitiva, para ser técnicos deben ser con armonía jurídica, es decir, deben ser formas de solucionar problemas, es decir, de lograr viabilidad jurídica y no de complejizarlos, no de imposibilitar su solución, no de complicar la situación aún más, en mayor medida, con mayor nivel. Y por esa razón, las reglas del arbitraje, las normas propiamente del arbitraje, es decir, los principios y las reglas en relación con la forma de funcionamiento en general, la forma de existencia del arbitraje, deben tener armonía jurídica, ¿cierto? O sea, que se trate de un arbitraje técnico, por ende jurídico. O sea, lo único técnico es lo jurídico, lo armónico con lo jurídico. Entonces, esto es lo primero. Y a la vez, dentro de ello, la forma de seleccionar el árbitro o los árbitros debe ser válida y, por supuesto, la forma del ejercicio jurídico profesional, como profesionales por ende del derecho, por parte de los árbitros involucrados o del único árbitro según el caso, debe ser de una forma válida jurídicamente. Y lo mismo frente a las partes del conflicto, ¿cierto? Todo debe existir con base en la armonía jurídica, entonces los abogados representantes de las partes deben existir como profesionales del derecho, ¿cierto? Y por ende, sus representados deben basarse en lo jurídico y por eso también no es válido que esperen que sus abogados o que el abogado único, según el caso, ejerza una actividad antijurídica para que no exista responsabilidad jurídica a cargo del representado y por ende pretender que todo se base en el desconocimiento y por ende inaplicación de lo jurídico. Al contrario, se trata de lograr justicia, se trata de lograr de alguna forma la justicia, alguna forma de justicia de la justicia, es decir, lograr que el caso y que por ende la resolución del conflicto se base en lo ajustado a lo jurídico. Esa es la forma en la justicia
del derecho, de la justicia jurídica, de la justicia. Lo ajustaba a lo jurídico, según lo procedente, por ende, jurídicamente, según, por ende, cómo apliquen las normas y propiamente los derechos y deberes en relación con la manera en la cual cada una de las normas se apliquen en relación con el caso. El caso de solución de conflictos, es decir, un caso correctivo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se debe atender, en eso consiste el debido proceso. Por eso es que el caso, por ende correctivo, debe basarse en lo jurídico. Entonces, no se trata, por ejemplo, de automatizar mediante un producto de Legal Tech un reglamento institucional antijurídico de algo que se pretenda presentar como arbitraje, sino de precisamente lograr incluir y procesar dentro del producto en relación con el producto a través del producto de Legal Tech, lo jurídico según lo que proceda, jurídicamente según el alcance que tenga el producto, es decir, según cómo jurídicamente debe existir y por ende funcionar el producto y por ende según el resultado que jurídicamente se deba lograr mediante el producto. Entonces, los abogados son determinantes porque son los profesionales del derecho quienes deben asegurar que el caso se base en lo válido jurídicamente, exista jurídicamente, se base en lo jurídico y por ende son quienes diligentemente, según lo procedente, usan o no usan Legal Tech y cuando la usan, cuando es lo diligente, lo válido, deben usarla conforme a lo jurídico y por ende deben asegurar que los efectos que existan en relación con ello, es decir, los resultados y por ende las consecuencias de ello, se basen en lo jurídico y así es como entre todos se optimiza, es decir, entre las partes y el árbitro o los árbitros, se optimiza la forma de lograr justicia, es decir, de lograr superar la controversia en relación con el arbitraje, bajo la forma del arbitraje, bajo un arbitraje. Y por eso, a la vez, para que esto quede claro, el inicio del arbitraje debe ser igualmente válido en relación con la forma de establecer, de estipular el arbitraje y por ende dentro de ello, como consecuencia, la forma de acudir a él. E igualmente frente a la terminación. El laudo arbitral solo es una forma válida, vinculante, oponible y por ende que logra la cosa juzgada, la terminación por ende total de la controversia, del conflicto, cuando se basa en lo jurídico. Y por eso es que ese laudo es inobjetable, ¿cierto? Cuando es algo jurídico, pero cuando es algo antijurídico, por supuesto que existen formas de control nacionales, extranjeras e internacionales de una decisión antijurídica bajo un presunto arbitraje que no lo es porque es una forma antijurídica, una forma de injusticia, una forma no ajustada a lo jurídico, es decir, una forma de apartarse de lo jurídico, de desconocer lo jurídico y propiamente de inaplicación de lo jurídico. Entonces aquí es importante tener en cuenta como reflexión que primero los abogados deben ser profesionales del conocimiento del derecho, deben tener claro el derecho y por ende dentro de ello deben tener un conocimiento jurídico profesional de los fundamentos del derecho y de la forma en la cual cada una de las normas se aplican, es decir, de la forma en la cual se debe cumplir con cada una de las normas, según la forma en la cual los fundamentos del derecho apliquen a la medida de cada norma en cada caso, según los hechos del caso y propiamente el todo del caso, según el caso. Y por su parte deben tener una capacidad práctica profesional a nivel jurídico para poder aplicar ese conocimiento. Y así es como se logra justicia y por eso cuando es diligente que exista el Legal Tech y el producto del Legal Tech existe con conformidad jurídica y se usa a la vez jurídicamente, diligentemente, no antijurídicamente, se aumenta la forma de lograr justicia, se optimiza la forma de lograr justicia, se aumenta el rendimiento en la forma de lograr justicia, es decir, se aumenta la capacidad del abogado en la forma de lograr justicia. Y así es como se da el arbitraje válido usando Legal Tech. Esa es la forma del arbitraje válido. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que esto es un tema jurídico. Precisamente lo contrario, lo antijurídico no es una forma de resolver conflictos, sino de complejizarlos. Y por eso es que quedarán pendientes cosas, elementos en relación con un conflicto cuando todo esto se basa en lo antijurídico, es decir, cuando lo conocido como arbitraje se basa en lo antijurídico y precisamente se da una insatisfacción por las partes, no por caprichos o arbitrariedades, sino porque no hay conformidad jurídica y tienen razón y derecho en lograr que se exija y exista propiamente la justicia. Tienen derecho a exigir que exista justicia en el caso, es decir, que se resuelva la controversia, que exista lo ajustado a lo jurídico. Como se dan cuenta, es determinante que los abogados estén entrenados a nivel avanzado, a nivel jurídico profesional, en el uso diligente de Legal Tech. Y por eso los invito a www.legatly.ca para que conozcan
nuestros servicios de entrenamiento, que son dos: un entrenamiento para equipos de abogados y un curso internacional para cualquier abogado sobre el uso diligente de LegalTech. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legatly.co, excúsenme, www.legatly.ca, para que, como indiqué, conozcan nuestros servicios de entrenamiento y en general nuestro enfoque empresarial, y a la vez para que mediante los contenidos de nuestro blog aumenten su profundidad y en general capacidad jurídica en cuanto al uso diligente del Legal Tech como profesionales del derecho. Es que aquí lo clave es que somos profesionales del derecho, es decir, de lo jurídico, y por ende debemos ser capaces de detectar todo el problema jurídico de cada caso a nivel preventivo correctivo y ser capaces de solucionarlo, de lograr una solución jurídica, por ende óptima, es decir, diligente, contundente, válida. Es decir, somos profesionales de la viabilización jurídica, de la viabilidad jurídica, de la armonización jurídica. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.